Este es un programa para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Canal 4. Bienvenidos a Zona Full HD, una producción de Canal 4. Canal 4. Y en el programa de hoy estaremos siguiendo nuestro recorrido por el conjunto doctrinero. En nuestro programa pasado conocimos el templo doctrinero. Hoy vamos a ingresar al Museo de Arte Religiosa y para ello tenemos a Mariluz que nos estará realizando el recorrido. Mariluz, bienvenida a esta segunda parte. Muchísimas gracias al canal. Hoy vamos a seguir con otro capítulo más de nuestro encuentro de dos mundos. Un viaje por la historia, la cultura y el patrimonio de nosotros los utatausanos, donde empezamos como pueblo de indios y ahora somos pueblos de blancos a partir del año de 1637. Vamos a ingresar nosotros en este momento al Salón Bolívar. Se llama el Salón Bolívar porque en 3 ocasiones durante la campaña libertadora Simón Bolívar pernoctó en este sitio y la última vez que lo hizo fue en 1828, 2 años antes de su muerte, cuando viajaba de regreso a Santa Marta, donde allí falleció. El Salón Bolívar tiene 3 compartimentos que a continuación se los voy a describir. Listo, ya nos encontramos en la parte interior del museo. ¿Y por dónde inicia nuestro recorrido, Mariluz? Lo que les decía hace un momento, el Salón Bolívar tiene 3 compartimentos. Primero vamos a seguir describiendo el sitio donde estamos ubicados. Estos 3 compartimentos estaban formados donde las habitaciones se encontraban hacia el fondo. En la parte de la mitad era donde se estacionaban los caballos, se ubicaban, y donde estamos nosotros ubicados en esta parte es donde estaban los estados. En la parte del fondo se dice que Simón Bolívar fue donde pernoctó, las 3 ocasiones que ya les había dicho. Cuando se hace la restauración de este conjunto doctrinero, que inicia en el año de 1980 y termina en 1998, se encontraron muchas obras de colección, entre pinturas, esculturas, tallas, grabados, en un zarzo, puestas en el piso. Estas obras se les hicieron las pruebas de carbono 14 por las entidades y las personas que intervinieron dentro de esta restauración y se dataron del siglo XVII, finales del año de 1600 y comienzo de los años de 1700, donde nosotros podemos apreciar todo lo que es la cultura alrededor de la religión católica. Por ejemplo, el cuadro que nosotros tenemos acá, que es una técnica basada en óleo sobre lienzo, ¿sí?, con unos retablos muy diferentes a los demás. Esta obra se llama San Nepomuceno, el patrono de la Santa Confesión. Tiene una curiosidad este cuadro, que por acto curioso de los creadores del cuadro, le colocaron hacia la parte de arriba un triángulo como con un ojo observando, ¿sí? Este triángulo significa la Santísima Trinidad, que dentro de todo lo que llamamos el marco, nosotros hablamos que el marco tiene este color dorado y esa talla es en madera hecha a mano. Este cuadro y otros, y todos los demás que están aquí, es parte del encuentro de esos dos mundos, que ustedes ya vimos que desde la iglesia, cómo se unió esa cultura indígena y la católica, y la europea. Esa cultura se fue formando una sola, y es la que actualmente nosotros profesamos, ¿cierto? Esta obra, su autor es anónimo.
La historia de San Nepomuceno, en la vida católica la conocemos, pues ya les dije que era el santo de la comunión, de la confesión, y dicen que él, en el momento que muere, lo único que no muere es la lengua de él, que no se descompuso, porque él hizo los votos ante Dios nuestro Señor, que sus secretos de santa confesión nunca serían revelados, por más que a él lo obligaran. Entonces, más o menos, es así la historia de este santo, que es inspirador para las personas, los hombres que desean seguir por la línea del sacerdocio. Seguimos nosotros aquí al fondo. Aquí a nuestro lado vamos a ver una escultura entre una talla en yeso y madera, que es una talla pues de unos ángeles, ¿sí? Es un ángel junto al que está allá al fondo. Pero curiosamente estas tallas, pues aparte del valor histórico y cultural que tiene como arte, tiene una curiosidad muy simpática, que tiene una técnica que se llama ojo vidriado. El ojo vidriado, si ustedes acercan la cámara, pueden ver que es un ojo que tiene profundidad. Es muy común en las esculturas de tipo religioso a través del tiempo. Actualmente pues no conozco si hay alguna escultura con esa técnica, pero esta todavía se conserva. Entonces, como si el ojo estuviera vivo. Tenemos nosotros acá, en el momento que se cambia la espadaña que tenía la iglesia por la torre, estas eran las campanas que estaban en el momento. Se necesitaron la fuerza de más de 20 hombres para poderlas mover, apalancar. Y estas campanas, pues obviamente están aquí porque forman parte de un objeto de colección, que son unas tallas en hierro forzado bastante grueso, donde eran las que tocaban para las diferentes misas y de las ocasiones que se representaban. Tenemos acá unos grabados muy interesantes, porque cuando se hizo el estudio para la restauración de la iglesia, antes de limpiar las paredes y encontrar los frescos que ahí se localizaron, esta era la Vía Crucis que estaba expuesta en las paredes de la iglesia, de los cuales falta uno. Son 14, falta uno. Lo importante, aparte de lo que representa, que es la pasión y muerte de Jesucristo, representa que es un grabado. Un grabado es el principio de la imprenta, que se hace bajo unas láminas de metal, normalmente son de cobre o de aleaciones, y se van dibujando y se van colocando, se ponen sobre la tinta y después sobre el papel. Pero si ustedes detallan cada figura, cada expresión de los personajes que intervienen en estos grabados, van a ver ustedes la perfección de ese tipo de técnica artística. Y dicen que cuando se va a hacer el grabado final, el que está acorde con lo que quiere el artista, pueden pasar varios. Hagan uno, hagan dos, hagan tres, han llegado a existir hasta 34 de 40, de 40 de 50 hasta 49 de 50, que el 50 sea el óptimo que el artista quiere. Entonces, esta es una representación muy hermosa que muchas veces nosotros lo pasamos sin darle la importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo conocemos, no lo detallamos, no lo presentamos, entonces no vamos a mirar ese detalle de la cualidad y sobre todo conocer qué es un grabado. Seguimos por acá y vamos a tener lo que son los elementos que se utilizaban en la época y aún en 1900, de los años de 1900 para acá, los elementos fundamentales en el momento de la Eucaristía, de compartir el vino y el pan.
que lo representamos en el vino y la hostia. Por ejemplo, tenemos acá nosotros la vieira. La vieira es un elemento hecho en cobre que se utilizaba en el momento del bautismo. Entonces dice la historia que a Jesucristo, San Juan Bautista, nuestro santo patrono, en el momento que lo bautizó, le hizo con una vieira, que en ese entonces no se hacía en cobre, sino en otros elementos, y con eso le puso el agua en la cabeza y lo sumergió sobre el río. Tenemos donde se guardaba el vino y el agua en el momento de la comunión, en el ritual de la misa, y en varios materiales, en plata, en cobre y en vidrio. Otros elementos como son las puntas de algunos báculos o algunas columnas de aquí, y donde se guardaban otras cosas. Los baúles que antiguamente se utilizaban para guardar las vestimentas de la misa que utilizaban los sacerdotes que profesaban la misa en ese entonces. Curiosamente, si nosotros estamos en un territorio donde se reconoce a Jesucristo como nuestro Santo Redentor, hay un calendario judío o una ménora. Un calendario judío es este que vemos nosotros acá, que obviamente, como ustedes saben, los judíos todavía no reconocen la llegada de nuestro Salvador Jesucristo, pero acuérdamos que aquí a nuestro territorio llegaron ya después de la conquista, la colonia y todo en la época hispánica. Todo lo que llegó acá fueron personas de muchas partes del mundo, de Europa, y llegaron por algún motivo a esta zona, que no necesariamente sería la iglesia, pero sí a algunos sitios donde habitaban personas de la cultura para poder tener este tipo de elementos. Dentro de la misa siempre se hace una representación del fuego, y el fuego está representado en el incienso. Entonces nosotros tenemos aquí algunos incensarios de la época que son tallados en cobre, y otros más modernos que ya son más de aluminio, que también se utilizan en la misa. Hoy casi no se hace tanto como hace unos tiempos, pero todavía se sigue haciendo ese tipo de ritual dentro de nuestra Eucaristía. Curiosamente, aquí dentro de nuestro Museo de Arte Religioso San Juan Bautista, tenemos una obra de colección que no es dentro del concepto religioso, que es una talla en madera donde nos representa unos bueyes. Cuando llegaron los españoles aquí, lo primero que ellos hicieron, porque llegaron hambrientos y sin dónde dormir, primero necesitaban ellos era producir sus alimentos, porque les salía muy costoso seguirlos trayendo desde España en barco a nuestro territorio. Cuando llegaron los españoles aquí, más o menos fue en el año del 1532, 34 más o menos, a este territorio, y llegaron solamente a lo que los indígenas estaban acostumbrados a consumir, que eran las rubas, que era algo de maíz, que era la quinoa y la chicha. Entonces a ellos les hacía ese tipo de alimentación bastante daño. Entonces ellos lo primero que trajeron, junto con el caballo, la gallina, las ovejas, fueron los vacunos. Uno para producción de la leche y lo otro para que fuera la fuerza de trabajo para arar la tierra y cultivar el trigo. Cuando se empezó a cultivar el trigo, se generó un monocultivo que fue el que degradó, acabó con la capa vegetal de nuestro territorio, y por eso después se le llama Sutatausa, sutapelado, porque no crecía nada, porque se acabó el suelo debido a que solo se cultivaba trigo y no se cultivaba ninguna otra cosa. Entonces, si ustedes van a Sáchica, Boyacá, o si se dedican a pasear por algún pueblo de todo Colombia, sobre todo el altiplano cundiboyacense, van a encontrar o van a reconocer que existe o existió una yunta de bueyes, esta talla, en honor al labriego campesino, que es el que labra el suelo de nuestros territorios. Así fue como empezó la cultura de nuestra agricultura, después que nuestros indígenas eran nómadas recolectores. Otros elementos fundamentales de la época de la forma de la misa campal, cuando venían los jesuitas, los dominicos,
a esta zona a hacer la doctrinación de la misa fueron todos los misarios, que son esos libros escritos en latín, donde el sacerdote se orientaba para hacer el orden de la palabra de Dios en las misas. Entonces seguimos con otro tipo de baúl o de guardar, que cumplía dos funciones. Aún todavía se conservan algunos en mejor estado que que se levanta la tapa y ahí se guardaban elementos e implementos de los sacerdotes, y también servía para que la gente se sentara, porque en esa época, como lo vimos en el programa de la iglesia, no venían carpinteros a esta zona. Aquí todo lo tenían que traer, porque la mano de obra que había aquí era no la de nuestros indígenas. Por tal razón, hablamos nosotros de esclavitud. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de dedicarle el tiempo a hablar sobre el genocidio indígena con todos sus detalles, vamos a entender qué era esclavitud y qué es adoctrinamiento. Dentro de nuestro Museo de Arte Religioso, nosotros tenemos diferentes cuadros, ¿sí? Acabamos de ver el de San Nepomuceno, que es un óleo sobre lienzo elaborado a pincel. En este momento nosotros tenemos un óleo sobre madera, ¿sí?, que es diferente, un óleo sobre madera, marco en madera, en talla en madera, pero elaborado a espátula. Otra técnica diferente de pintado. También data del siglo XVII, pero representa al santo de la sabiduría y la educación, San Buenaventura. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestra Universidad de San Buenaventura, y es el santo que normalmente los educadores, los docentes de vocación, se encomiendan a ellos para darles, se encomiendan a él para que les dé la sabiduría de poder implementar y dar a conocer esos conocimientos donde se forman nuestros chicos. Ese es el fin común, el fin primordial de San Buenaventura. Pertenece a la orden de los franciscanos, pues vemos el habituario que ellos tienen, su grupo, y ellos representan todo lo que es la educación, porque ellos vinieron fue a educar a través de la religión católica. Nos acordamos también en la iglesia cuando hablábamos del reino de los cielos. ¿Y quiénes era el reino de los cielos? Era la iglesia, pero ¿quiénes invitaban a entrar al reino de los cielos? Los franciscanos. Tenemos otros elementos como seguimos con los candelabros, pero este ya es un candelabro de estilo francés, que es una talla bastante curiosa, porque en ese tiempo para calentar un metal, para poderlo moldear, eran unas temperaturas bastante elevadas, y darle esta figura que tiene y sobre todo el peso que tiene, no se puede levantar así fácil. Tiene un peso y es de plata sólida. Entonces este elemento y este otro que está acá son unos candelabros de origen francés. Obviamente que después de España, quien vinieron a estas zonas fueron los franceses, y los podemos ver más que todo radicados hacia la zona de Antioquia. Seguimos con nuestras tallas en madera, en madera y yeso, también con lo mismo que les hablaba del anterior ángel que está allá, con la técnica de ojo vidriado. Elementos fundamentales: donde se cargaba el vino y el agua hacia la mesa, o para llevarlo a algún sitio, estaban los jarrones, las ánforas, que son estas, donde las que tienen las dos asas, era el que utilizaba para cargar el vino y el agua. Los otros también era para solo agua, aunque hay dos que no representan dentro de la cultura católica, que es estos dos, que tienen otra representación de otros como unas figuras de algunos dioses animales. Ellos no entran dentro de la figura católica, porque obviamente algo que hizo la religión católica era abolir toda deidad diferente que no fuera Dios, ¿sí? Pero cumple una función, es un objeto de colección, son objetos de colección, y cumplían la misma, pues, para utilizarlos en el mismo oficio de cargar el agua. Esta es una columna, una talla en madera,
¿sí? Que ahorita les voy a explicar más adelante para qué servía esta talla en madera. Eran las columnas normalmente que en toda la iglesia se encontraban aquí en el municipio, pues aquí en el conjunto doctrinero. Esta talla de madera servía para sostener el púlpito, que lo tenemos en otro lado del museo, que más adelante lo vamos a observar. Dentro de las tallas importantes, que más sobresale dentro de todas, obviamente, pero esta que es una talla netamente en madera, es la representación de Santa Bárbara, una santa que surge en el siglo IV después de Cristo. Era una mujer que, siendo niña, ella quería dedicar su vocación a Dios, ¿sí? No como monja, pero sí como una laica, como una beata, pero su padre la tenía, le tenía el oficio, o la quería entregar más bien al mundo pagano. El mundo pagano es el mundo que nosotros vivimos, donde tenemos necesidades y las tenemos que suplir, donde nosotros comemos, dormimos, bailamos, reímos, cantamos, socializamos, todo es el mundo pagano, el diario vivir de la sociedad. Pero ella no, ella solamente quería hacer sus horas de oración, su tiempo, pero el papá no estuvo de acuerdo y la obligaba, mediante tortura, a que ella aceptara vivir como el normal de las personas. Por eso la expresión de este rostro de esta santa es bastante melancólico, bastante sufrido. Tiene el puño cerrado porque se dice que ella ahí guardaba un rayo. Cuando ella en su lecho de muerte, debido a las heridas, ella fue muriendo lentamente y el papá la encerró en una torre, por eso es que la talla va acompañada en una torre. Ella lanzó una maldición donde le decía a su padre: ojalá te parta un rayo por todo lo que tú me has hecho a mí. Por eso a Santa Bárbara la tenemos como la santa de los rayos. En todo sitio de habla hispana, desde España hasta Sudamérica, tenemos un sitio llamado Santa Bárbara, un barrio, una vereda, una iglesia como la de Ubaté o como Sutatausa con la vereda Santa Bárbara. Entonces, esta talla pertenece más o menos al siglo XVII, como ya les dije. Tiene una altura de 67 centímetros y un espesor de 35 por 27 centímetros, pues el tamaño de la esta. Cuando estaban las misas cantadas de la época, se utilizaban unos instrumentos más que todo entre viento y teclado, como es el caso del armonio, que es un elemento, un órgano, un instrumento musical también del siglo, este sí es del siglo XVIII, donde cuando ustedes fueron a la iglesia y vieron el coro, en el anterior programa, ahí en el coro era donde se daban los cantos gregorianos y se amenizaban las misas. En ese entonces, como las misas eran en latín, también el 90% de las misas eran cantadas. Ojalá volviéramos nosotros a ese tiempo donde las misas eran cantadas, y el armonio funciona de la siguiente forma. Inyectamos aire con el pedal que está en los pies. Ya no. Y ahí nosotros podemos observar que el armonio está en perfecto estado. En perfecto estado porque gracias a los aportes que la gente cuando viene a visitar nuestro museo dejan aquí en la parroquia, el padre tiene algo de recursos para poder restaurar y mantener lo mejor posible nuestra colección de arte religioso, y no solamente aquí en el museo, sino a nivel de la iglesia y de todo el conjunto doctrinero. Vale aclarar que si este espacio aquí en el Salón Bolívar se tiene porque son las obras pequeñas que necesitan protección de techo, de humedad, de luz, pero aclaramos que
conjunto doctrinero, sus 4 capillas posas, su iglesia doctrinera, el atrio y la plaza doctrinera también forman parte del museo, junto con la construcción colonial que nosotros tenemos. Por eso se le dio las dos declaratorias como bien de interés cultural, porque es un solo museo. En el momento que nosotros estamos afuera y vemos que estamos dañando una capilla posa, que estamos haciendo que los animales pasen, los carros, las motocicletas, estamos dañando una pieza del museo al aire libre que nosotros tenemos afuera. Eso nosotros tenemos que contextualizarlo y poderlo ver desde esa forma, porque así es, dentro de los parámetros de cultura patrimonial, es así, es todo un museo. Continuamos con nuestro recorrido con el cuadro de la Virgen del Carmen y las ánimas del purgatorio. Este cuadro es a devoción de don José de Moros, que lo manda a pintar porque, o a arreglar más que todo, porque cuenta aquí en esta partecita de abajo, si lo detallan bien, que fue ultrajada, maltratada por los habitantes del pueblo de Zipaquirá, la noche del 16 de mayo de 1782. Este cuadro representa una técnica especial que es un óleo sobre lienzo a pincel. Si ve que ya vamos viajando por varias técnicas espectaculares, donde tenemos su marco es una talla en madera, ¿sí? Y no solamente lo que significa la Virgen del Carmen, que es la verdadera patrona, o sea, en realidad nosotros cuando celebramos el Día de la Virgen del Carmen, vamos a bendecir los carros, ¿cierto? Pero resulta que la Virgen del Carmen es la que protege las almas del purgatorio, porque son las almas que viajan de un lado a otro, porque ellas no tienen un norte ni un sur, porque debido a que no tienen paz prácticamente en sí mismas, por eso viajan de un lado a otro. Al tener ese viaje de un lado a otro dentro del reino de los cielos, ¿sí? Entonces lo adoptaron que ella, la Virgen del Carmen, protegía a los viajeros, y los viajeros están representados en los que tienen carros. Por eso nosotros en nuestra provincia tenemos una empresa que se llama Rápido el Carmen, en honor a nuestra Virgen del Carmen. Pasamos nosotros aquí, seguimos viendo este marco, el que está acá. Cuando se descubrió la pintura mural, estos marcos en madera, esas tallas grandes con esas columnas, formaban parte del retablo que ustedes vieron en la iglesia, pero como estaba tapando parte de la pintura mural, entonces se retiró, porque obviamente era entre comillas más significativo la pintura mural, pero no dejaban de ser importantes. Por tal razón se ubicaron dándole un sitio especial a nuestro cuadro de la Virgen del Carmen. Tenemos nosotros algo también muy especial, que es las casullas. Las casullas son unos elementos que utilizaban un habituario de los sacerdotes que venían a ofrecer la misa aquí en este territorio, que eran traídos desde España, y eran estas como pechos, como baberos, digámoslo así, donde están bordados a mano con hojalillas de oro. Bueno, y estas casullas pesan tanto, que en el momento que el sacerdote hacía la misa, ofrecía la misa, oficializaba la misa, sentía ellos mucho peso en sus hombros, con tal razón, con tal objetivo, que el sacerdote lo que hacía era sentir el peso de la cruz a cuestas que sintió Jesucristo en el momento de la crucifixión. Ese era el motivo de las casullas, no solamente para mostrar que tenemos la cruz cristiana en casi todas las pecheras,
las casullas, sino que daba eso. Aquí nosotros utilizamos un nicho, como su nombre lo dice, un nicho es un agujero, un algo dentro de, que también estaban en la iglesia o en algunos ventanales y se daba para poder abrir o cerrar, sí, algunos ventanales, pero en este momento, como es tan importante, que es una talla en madera, que le hicieron a mano, y que posiblemente también lo hicieron nuestros indígenas, entonces no se perdió, que se quiso conservar aquí también en el museo. Tenemos nosotros también una colección de 9 cuadros de un artista muy reconocido en el siglo XVII, que es Gregorio Arce y Ceballos. Era un beato dedicado, pues en su tiempo era la religión católica, la profecía, y ellos él pintaba, elaboraba sus cuadros bajo una técnica que se llama claro-oscuro. El claro-oscuro, esa técnica es muy común en las obras de arte religioso, en las pinturas, porque muestra una posición de solemnidad, de tranquilidad y de meditación, de un ser que está ahí representado en el cuadro con el ser divino que nosotros tenemos, pues nuestro Señor. Representaba todo lo que tiene que ver con algunos sacerdotes, algunos apóstoles y algunos santos, ¿sí? Como Santiago Mayor, como San Bartolomé, San Pablo y otros más, San Simón. Pero algo curioso que tenía el artista, que cogía y representaba en las manos de cada uno de sus cuadros algo especial, y siempre me llama la atención este cuadro que tenemos nosotros acá, que es San Pablo. Cuando quien le colaboraba mucho a Jesús era San Pedro y otros, pero San Pablo era el más ecuánime, como el más centrado de los apóstoles. Por eso el artista Gregorio Arce y Ceballos lo representó entre la sabiduría y la justicia. La sabiduría representada en ese libro y la justicia en la espada. Entonces, que pues nosotros lo interpretamos así, que sin conocimiento, sin sabiduría, jamás habrá justicia. Entonces, desde entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas dos partecitas, de esos dos términos que deben ser tan paralelos uno del otro. También representaba, por ejemplo, Santiago Mayor, que era el báculo, pero solamente lo que era el que arriaba el rebaño, el que guiaba el rebaño. Y así se convirtieron cada uno de los apóstoles. ¿Y quiénes eran el rebaño? Pues nosotros, los que profesamos la religión católica, somos el rebaño que somos guiados. Hoy en día, los apóstoles lo llamamos y tomaron otro nombre, que son los padres, los presbíteros, los curas, como nosotros los llamamos, que estudian y se dedican a conocer para poder divulgar la palabra de Dios para todos nosotros los católicos, apostólicos y romanos. ¿Por qué son 9 cuadros y no 12? ¿Qué pasa? Aquí existían los 12 cuadros, pero lamentablemente en algún momento se llevaron 3 cuadros de acá, abusivamente. Dicen que hay uno en una iglesia, en una iglesia en Bogotá, no lo conozco, y que hay otro en una colección, y que hay otros 2 en una colección privada. Entonces, porque estaba la colección completa, según lo que nosotros hemos investigado desde el Centro de Historia y Patrimonio del municipio. Cuando se hacía, y todavía lo hacemos, la procesión de la Pasión y Muerte de Jesucristo, este era el crucifijo, el Santo Cristo, que nosotros utilizábamos en comienzos de 1900, no muy lejos, hasta hace no mucho, hace como 20 o 30 años. Este era el que se alzaba y se llevaba a cuestas a los hombros de las personas para la Semana Santa. Igual es una talla
en las manos y el rostro en yeso y el resto es madera, haciendo homenaje a lo mal llamado uno de los símbolos de Sutatausa, que es el pino, ¿sí? Por eso, antiguamente, hasta hace como unos 10 años, a Sutatausa se le conocía como la ciudad de los pinos. Hoy en día nosotros ya nos reconocen como monumento nacional. ¿Cierto? Tenemos otros nichos y otras casullas, ¿sí? Pero lo curioso, cuando ustedes vieron en la iglesia, cuando ustedes vayan a ver, cuando vayamos a reconocer el arte rupestre que tenemos acá, vamos a ver algunos pictogramas y vamos a ver algunas pinturas en algunas vasijas de barro donde está esta cruz, que es una cruz patada. Curiosamente fue lo que más les llamó la atención a los indígenas de nuestra zona acá, cuando llegaron vestidos con esta cruz patada y llegaban con digámosle, el báculo que formaba una cruz patada cuando llegaron los españoles aquí en nombre de la corona española. Y a ellos les llamó la curiosidad esta cruz patada, que la reflejaron en su cultura de la orfebrería, de la cerámica y del arte rupestre. Tenemos aquí otro de los 6 cuadros restantes de Gregorio Arce y Ceballos. Curiosamente, estos cuadros, pues aquí que tenemos parte de la luz, podemos apreciar mejor cómo está la técnica de ellos, de eso, aparte de que era un claro oscuro en el manejo del color, pero son óleos sobre lienzo a base de pincel. Entonces, sí ve que ya pasamos por diferentes técnicas de pintura, desde la pictografía, de lo que es 3 técnicas que hay en la iglesia, y las otras 3 técnicas que tenemos aquí, que es la espátula, el pincel, en óleo sobre lienzo y en óleo sobre madera. Toda esta riqueza cultural en cuanto a las expresiones artísticas del ser humano, de las personas que han intervenido dentro de las obras de colección de nuestro museo, podemos nosotros representarlas. Tenemos otro elemento. Curiosamente, este elemento siempre se colocaba al comienzo de la entrada de la Reina de los Cielos o de la iglesia, o hacia el final, con el fin de que los nuevos profesantes de la religión católica conocieran este tenebrario. Este tenebrario tiene determinación de tri porque formaba la Santísima Trinidad, donde representan los 12 apóstoles en cada uno de los sitios donde se colocaban las velas, excepto, nomás hay 11, porque no está la de San Judas Tadeo, y las 3 Ave Marías. Tenía un significado muy, muy grande en el momento de cuando se hacía cuando se oraba con el Santo Rosario. Seguimos nosotros aquí. Algunas personas nos han donado cuadros, elementos a nuestro museo, como es este cuadro acá. Es inédito, no sabemos quién lo pintó, es un óleo sobre madera. Representa más o menos, se dice que es de finales de 1800, 1900, no estamos seguros porque no tenemos el estudio dado, pero curiosamente representa a una de las vírgenes, a una virgen del norte de Europa, entre Francia y España, perdón. Otro elemento que estaba acá, cuando nosotros vamos allá al retablo que está detrás de la sacristía, cuando allá donde el padre se ubica para dictar la misa, que se llama el presbiterio, era donde se guardaba las hostias. También eso era con tanto recelo que lo guardaban bajo llave, ¿sí? Lo guardaban bajo llave porque en ese momento el significado, como hoy en día también, que la hostia es lo más sagrado que nos enseñó Jesús, que era compartir en familia y entre hermanos el alimento.
entonces se guardaban con mucho recelo y si ustedes lo quisieran levantar, este está en madera, pero le colocaban yeso con el objetivo de que, de que pesara mucho para que no se lo llevaran, porque estos objetos son de colección y hay muchos coleccionistas que les gustan. Lo mismo lo que yo acabo de hacer acá, y cuando nosotros hacemos el recorrido a los visitantes, a los chicos de colegio, a los chicos de universidades y familias y personas normales que vienen a conocer, les solicitamos a ellos que no hagan lo que yo acabé de hacer, poner las manos sobre las obras de colección, ni tocarlos, ni recargarlos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la mano suelta sudor, suelta sal, y eso acelera el estado de descomposición de los elementos, la pintura y el color, que son los elementos que nosotros tenemos aquí de colección. Quise dejar al final este hermosísimo cuadro, porque tiene la historia más hermosa en lo que tiene que ver con la Virgen del Rosario. Está datado y fundamentado que este cuadro, antes de este cuadro había otro, que más o menos hacia el año de 1937, algo así, o un poquito antes, se le encargó a un encomendero desde Bogotá que llevara el cuadro de la Virgen del Rosario a la región de Suta. Y en en esta región, hacia Boyacá, existen 3 sutas: Suta Tensa, Suta Merchán y Suta Tausa. Cuenta la historia que el encomendero se equivocó y dejó el cuadro, el lienzo, pues obviamente no así de grande, porque ese es un lienzo que se podía recoger o resguardar, lo dejó en Suta Merchán. Pasó el tiempo, así, y este cuadro se deterioró, se dañó, se derrotó, lo dejaron ahí abandonado. Alguien lo encontró y empezó a restaurarse solo. Y al ver ese milagro que se restauraba solo, empezaron a orarle, a pedirle, a cuidarlo, le hicieron un altar. Tanto así que por ser Chiquinquirá la cabecera municipal, se lo llevaron para allá, y a la través del Concilio Vaticano se le declaró la patrona de Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, que es el cuadro que está allá en Chiquinquirá, que cada cierto tiempo sale y viaja hacia Bogotá y vuelve y retorna, como haciendo ese viaje que siempre se hacía o que se hizo inicial con ese cuadro cuando llegó a Sutamerchán. Por tal motivo, nosotros tenemos un camino que se llama el Camino de las Romerías, que viene desde Bogotá, pasa por Chiquinquirá, por Cogua, llega a Tausa, a Zipaquirá, llega a Cogua, a Tausa, y pasa por Suta Tausa y llega por fin a Chiquinquirá. Ese es el Camino de las Romerías, y por eso nosotros en el norte de Cundinamarca somos conocidos como la ruta religiosa de Cundinamarca y Boyacá. Ya hablando dentro de la técnica de nuestro cuadro, resulta que este cuadro se elaboró más o menos en el año de 1772, más o menos. Y este cuadro, obviamente, habían personas que les dolía este territorio y dijeron, bueno, pero nosotros no nos podemos quedar sin el cuadro de la Virgen del Rosario. ¿Qué hacemos? Pues trajeron este que está acá, que no le resta importancia porque representa lo mismo a Nuestra Señora de Chiquinquirá, ¿sí? Representa a nuestra santa patrona, y a ella es la que nosotros debemos venerar, los que creemos en la Virgen, a ella, porque es nuestra santa patrona. Nosotros no podemos, aunque la Virgen es una sola, pero dependiendo donde ella ha hecho sus presentaciones, donde ella se ha representado, donde ella ha aparecido o donde ella ha hecho sus milagros, toma el nombre. Tenemos la Milagrosa, tenemos la Virgen de Fátima, tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Pero nosotros tenemos orgullosamente nuestra Virgen de Chiquinquirá, y aquí de Sutatausa a 45 minutos. Y toda la fe cristiana alrededor de la Virgen de Chiquinquirá, aquí en Colombia, está alrededor de ella. No tenemos que ir a buscar otra Virgen porque aquí la tenemos.
La técnica, lo mismo que yo les decía anteriormente, utilizamos los retablos, los marcos que había en la iglesia, ¿sí?, para resaltar este cuadro que tiene un cuadro que, si ustedes lo ven, no tiene un marco, pero se le quiso dar el marco bien correspondiente a la importancia de este cuadro. Es un lienzo sobre madera, curiosamente, y está elaborado a espátula. El autor es anónimo. Esta colección de arte religioso la terminamos nosotros a hablar con algo que ya les había comentado anteriormente, que es el púlpito. El púlpito se ubicaba en algún lugar de la iglesia con el objetivo de que aquí se ubicaba el sacerdote y se paraba al frente de todos los feligreses a dar la misa, ¿sí?, o dar las comunicaciones normales. ¿Por qué los púlpitos desaparecieron dentro de la cultura, dentro del ritual de la Sagrada Eucaristía? Porque ya después los políticos de la época, del momento, lo utilizaban era para poder ganar adeptos de la comunidad. Entonces, la Iglesia Católica, como es apolítica, y así sigue siendo, no se prestó para esas cosas. Prácticamente se estaba prestando para cuando Jesucristo encontró a los mercaderes en la iglesia y que los sacó, según lo que cuenta la iglesia, los sacó. A esto también la iglesia llegó y dijo, no, lo que es de Dios, déjenle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Entonces, así es, esto más o menos fue lo que pasó con los púlpitos. Por ejemplo, en la Basílica Menor de UAT existe el púlpito allá, pero ya no se utiliza como para que el sacerdote sube ahí de la misa, sino como parte de la estructura, la decoración, la infraestructura de la misma basílica. Terminando el recorrido por nuestro museo, en este momento, desde la alcaldía municipal, la gestión en turismo, a comienzo de este año se gestó un proyecto que se radicó ante el Instituto Departamental de Cultura y Turismo para acceder a los recursos de impuesto nacional, antiguamente llamado impuesto al consumo, antiguamente llamado el IVA. Ese impuesto que lo crea el gobierno para proteger, para ingresarle recursos a los bienes de interés cultural, tras el cumplimiento de la Ley 1158, que es la Ley General de Cultura, se presentó ese proyecto donde se desea hacer el guión museográfico y museológico del Museo de Arte Religioso San Juan Bautista. Tenemos la noticia que fue avalado en primera vuelta o en primera evaluación, vale la redundancia, por el Comité de Patrimonio Departamental, y estamos a espera, después de que pase ahorita todo lo concerniente a la ley de garantías, que nos lo viabilicen para poder darle recursos a nuestro museo. También se gestionó ante el mismo Instituto Departamental de Cultura y Patrimonio, el IDECUT, el proyecto para mantenimiento y primeros auxilios del conjunto doctrinero. Vamos a ver, quedó con buena calificación, pero no nos dieron un visto bueno porque para esta provincia actualmente, a través de esa línea de acceso a recursos, se están ejecutando varios proyectos, como es la restauración de la iglesia doctrinera en Tausa. Entonces, pues obviamente se trata de ser equitativo para todos los 116 municipios y para donde los municipios han presentado sus proyectos. Entonces, estamos a esperas, pero vamos a seguir desde el Comité de Preservación y Salvaguardia del Conjunto Doctrinero recién formado, poder nosotros estar al frente de estos recursos para nosotros seguir velando por nuestros bienes de interés cultural, lo que yo les decía en el primer programa que grabamos, para proteger, cuidar y promover. Y que además estos elementos que gracias a Dios los tenemos, que es la identidad de los sotatausanos, es el insumo fundamental como atractivo administrado para el turismo no solo municipal,
sino regional, departamental y nacional, que así nos estamos nosotros posesionando a través de la red de turismo de la provincia de Ubaté. Listo, sabemos que muchos de los televidentes que a esta hora nos ven no conocen de este museo, son sutatausanos, pero de pronto no han ingresado a esa parte. Sabemos que permanece también cerrado el museo por parte de Protección, Seguridad y demás. ¿Cómo hacer para que las personas de Sutatausa o cualquier persona ingrese y vea por sus propios ojos todas estas obras? ¿Tiene algún costo o en qué horarios? Bueno, ¿cómo se hace para ingresar aquí al museo? Y no solamente el museo, sino todo, haga que las personas tengan una información guiada con la información precisa. Uno por la misma dirección de la iglesia que fue entregada a la curia y que en este momento tenemos nuestro director, que es el padre Luis Carlos Ayala, directamente con él como director. O también, como ya se creó el comité de salvaguardia del conjunto doctrinero, entonces la idea es que con los chicos que están prestando la orientación turística, que hay 3 chicos que están haciendo eso y ojalá se sumen más, poder nosotros establecer los horarios de atención. ¿Por qué permanece cerrado? Porque el valor histórico y cultural que nosotros tenemos acá es tan grande que debemos es preservarlo, cuidarlo. Pero si nosotros nos organizamos y prestamos unos horarios de atención, que esto es lo que futuramente vamos a prestar con horarios serios, ustedes pueden ingresar al museo, a la iglesia, y tener todo este recorrido mediante ese medio. Sino por ahora, mientras que se logra, tenemos también la gestión de turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Me contactan a Marilu Sierra, que hasta el 31 de diciembre de 2015 voy a estar en el cargo. Entonces, poder articular con el padre la atención a las personas que desean conocerlo. ¿Qué costo tiene? Este museo tiene un costo hasta el momento de 3.000 pesos por persona, que lo recibe el sacerdote para lo que yo les decía antes. Con esas ayudas se mantiene la conservación del museo y se ayudan a pagar algo de servicios públicos, porque hay una cosa: los bienes de interés cultural no son económicos sostenerlos, hay que generarle recursos, ojalá estuviera dentro de un presupuesto municipal, así como lo hay dentro del presupuesto departamental y nacional, que también lo haya en el presupuesto municipal. Entonces, así entre el padre y nosotros, los del Centro de Historia, y desde la gestión del turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y los jóvenes como ustedes que están interesados en promover, podemos articular esos esfuerzos para poder prestar un servicio, cuidar, proteger y seguir promoviendo nuestra cultura. Listo, muchas gracias Mariluz, por supuesto, por esos minutos en los cuales ya conocimos el templo doctrinero y en este programa ya el museo. Con mucho gusto, y ustedes saben que estamos para servir. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, por esos minutos en los cuales nos han permitido estar en sus hogares y en su lugar de trabajo. Eso fue Zona Full HD en esta segunda parte de nuestro recorrido por el conjunto doctrinero San Juan Bautista de Sutatausa, hoy Museo de Arte Religiosa. Muchas gracias por sus críticas que nos han dado a conocer, por los mensajes que nos mandan a través de nuestras redes sociales, y estaremos en otra ocasión aquí por el Canal 4, canal comunitario de Sutatausa. Muchas gracias.